Después de 30 años criando a mis hijos y nietos, mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo que ya no tenía lugar en su nueva vida. Nunca imaginé que las palabras más dolorosas de mi existencia vendrían de la boca del niño que yo misma amamanté durante 2 años. Hoy yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Esperanza Vidal. Tengo 68 años y toda mi vida la he vivido en un barrio trabajador de Guadalajara, México, donde las casas tienen patios con bugambilias y el olor a tortillas recién hechas se escapa por las ventanas cada mañana. Soy de esas mujeres que se levantan antes del amanecer para preparar el café y nunca se acuestan sin dejar todo ordenado para el día siguiente. Durante 30 años, mi casa fue el refugio de toda la familia. Era yo quien organizaba las posadas navideñas, quien cuidaba a los nietos cuando mis hijos trabajaban, quien prestaba dinero cuando alguien tenía apuros. Mi sala siempre estaba llena de voces, risas y el bullicio de una familia unida. O eso creía yo. Todo cambió ese domingo de octubre, cuando el aire olía a copal y las campanas de la parroquia de San José repicaban como siempre a las 11 de la mañana. Rodrigo, mi hijo mayor, había conseguido un ascenso importante en 1900, la empresa constructora donde trabajaba. Por fin sería gerente regional. Llevaba años esperando esa oportunidad, y yo me sentía tan orgullosa como el día que se graduó de la universidad. Ese domingo llegó a mi casa acompañado de Jimena, su esposa, y mis 2 nietos, Sebastián de 12 años y Paloma de 8. Venían directamente de ver una casa nueva en Zapopan, una zona residencial donde vivía la gente importante, como decía Jimena. Una casa con 3 recámaras, jardín privado y cochera para 2 autos. Yo había preparado mole poblano desde 1900 temprano, ese que me enseñó mi madre y que a Rodrigo le encantaba desde niño. Puse la mesa bonita, con el mantel bordado que me regaló mi comadre Elena y los platos de Talavera que había estado guardando para ocasiones especiales. En el centro, un florero con cempasúchiles que corté de mi jardín. Pero desde que entraron, noté algo extraño. Rodrigo evitaba mirarme directamente y Jimena tenía esa sonrisa forzada que ponía cuando algo la molestaba. Los niños corrieron a abrazarme como siempre, pero sus padres los llamaron inmediatamente. «Niños, siéntense bien. No vayan a ensuciar la ropa», dijo Jimena, revisando su reloj de marca como si tuviera prisa por irse. Durante la comida, la conversación se sintió tensa. Rodrigo me contaba sobre su nuevo puesto, pero había algo en su voz que no me cuadraba. Hablaba de nuevas responsabilidades y de cambios necesarios, con una frialdad que no reconocía en él. «Mamá», dijo finalmente, después de que Jimena le diera un codazo discreto. «Necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Los niños fueron enviados al patio a jugar. Jimena se reacomodó en su silla y cruzó los brazos. Rodrigo se aclaró la garganta y comenzó a hablar con esa voz que usaba en sus juntas de trabajo, formal y distante. «Mira, mamá, con este nuevo trabajo vamos a necesitar mudarnos a Zapopan. Es importante para mi imagen profesional vivir en cierta zona. Ya sabes cómo son estas cosas». «Qué bueno, mijo», respondí, genuinamente feliz por él. «Y ya viste qué cerca queda de aquí. Los fines de semana podemos seguir viéndonos». Como siempre. Fue entonces cuando Jimena intervino, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ay, Carmen, el asunto es que la casa nueva es más chica que esta. Solo tiene 3 recámaras. La nuestra, la de los niños, y una que necesitamos. Para oficina. Rodrigo va a trabajar mucho desde casa ahora». «No entiendo», dije, sintiendo como si el aire se volviera más pesado. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?» Rodrigo bajó la mirada hacia sus manos. Por un momento vi al niño tímido que solía esconderse detrás de mi falda cuando tenía miedo. Pero cuando volvió a hablar, su voz era la de un extraño. «Lo que trata de decirte Jimena es que ya no va a ser posible que vivas con nosotros. Necesitas buscar tu propio lugar, mamá». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Durante varios segundos, no pude procesar lo que acababa de escuchar. Buscar mi propio lugar. Después de 30 años de vivir juntos, de cuidar a sus hijos mientras ellos trabajaban, de ser el pilar de la familia. «¿Mi propio lugar?», repetí, con la voz temblándome. «Sí, mamá, ya eres una mujer grande. Es hora de que tengas tu independencia. Nosotros ya no podemos seguir, bueno, ya sabes, manteniéndote». Jimena asintió con entusiasmo, como si fuera la idea más sensata del mundo. «Exacto. Además, Carmen, tú recibes tu pensión del IMSS. Con eso puedes rentar un cuartito en 1900.
Algún lado. Algo sencillo cerca de aquí. No te preocupes, no es como si te fuéramos a abandonar completamente. Mi mundo se desplomó en ese momento. La casa donde estábamos sentados, la casa que había sido nuestro hogar durante décadas, era mía. La había comprado con el dinero de la venta de la casa de mis padres y los ahorros de toda una vida trabajando en la fábrica textil. Pero 3 años atrás, cuando Rodrigo tuvo problemas económicos, yo había puesto la casa a su nombre para que pudiera usarla como garantía de un préstamo que necesitaba desesperadamente. Pero, mijo, murmuré, esta es mi casa. Aquí naciste tú. Aquí crecieron tus hijos. Mamá, dijo Rodrigo con un suspiro de impaciencia, la casa está a mi nombre. Legalmente es mía. Y además, nosotros hemos estado pagando todos los gastos estos últimos años. Era cierto que ellos pagaban algunos servicios, pero yo seguía comprando la comida, limpiando, cuidando a los nietos, lavando la ropa de toda la familia. Era cierto que mis ingresos eran modestos, pero mi contribución iba mucho más allá del dinero. Jimena se inclinó hacia adelante, con esa expresión que ponía cuando quería ser convincente. Mira, Carmen, piénsalo bien. ¿No sería bonito tener tu propia casita? Sin ruido de niños, sin tener que cocinar para tantas personas. Podrías hacer lo que quisieras, cuando quisieras. Podemos ayudarte a encontrar algo, añadió Rodrigo. Algo que esté dentro de tu presupuesto. El mole que había preparado con tanto amor se me hizo piedra en el estómago. Los miré a los dos, a este hijo que había criado con tanto sacrificio y a esta mujer que había aceptado en mi familia como a una hija, y no reconocí a las personas que tenía frente a mí. ¿Y los niños? Pregunté, aferrándome a lo último que me quedaba. ¿Quién los va a cuidar cuando ustedes trabajen? Ya están grandes, respondió Jimena sin vacilar. Sebastián puede cuidar a Paloma unas horas. Además, en el fraccionamiento nuevo hay guarderías muy buenas. En ese momento, el silencio se volvió ensordecedor. Solo se escuchaban las risas de mis nietos jugando en el patio, ajenos a la conversación que estaba destrozando el único mundo que conocían. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me las tragué. No les iba a dar el gusto de verme quebrarme. ¿Cuándo? Fue lo único que pude articular. Pues mira, dijo Rodrigo mirando nuevamente a Jimena antes de continuar. Ya firmamos el contrato de la casa nueva. Nos entregan las llaves el próximo viernes, así que necesitaríamos que para ese día ya tuvieras todo listo. Una semana. Me daban una semana para encontrar un lugar donde vivir y para dejar la casa que había sido mi hogar durante toda la vida. Esa noche, después de que se fueron con promesas vacías de hablar pronto y ayudarme con la mudanza, me quedé sola en mi cocina, rodeada de los platos sucios de la comida que había preparado con tanto amor. Las paredes parecían susurrarme todos los recuerdos que contenían. Las primeras palabras de Rodrigo, sus cumpleaños, las navidades, las madrugadas en vela cuando estaba enfermo. Ahora todo eso era solo historia. Una historia que, aparentemente, ya no tenía lugar en su nueva vida. Los siguientes días pasaron como una pesadilla de la que no podía despertar. Cada mañana abría los ojos esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero la realidad me golpeaba con la fuerza de un camión de carga. Tenía que irme, de mi propia casa, del lugar donde había construido cada recuerdo importante de mi vida. Me senté en mi mecedora del patio, esa que compré cuando nació Rodrigo y donde lo arrullé durante sus primeros meses de vida. Mientras mecía mi cuerpo dolorido, los recuerdos comenzaron a brotar como agua de un pozo profundo. No eran recuerdos dulces. Eran cuentas pendientes. Sacrificios que nunca fueron reconocidos. Dolor que había guardado en silencio durante décadas. Recordé. Cuando Rodrigo tenía 17 años y me pidió dinero para el viaje de graduación a Cancún, yo trabajaba dobles turnos en la maquiladora, cosiendo hasta que los dedos me sangraban, para juntar los 3,000 pesos que costaba ese viaje. Quedé sin dinero para comprar mis medicinas para la presión, pero él pudo ir con sus amigos a celebrar. Mamá, todos mis compañeros van a ir. No puedo ser el único que se quede, me había dicho con lágrimas en los ojos. Por favor, te prometo que cuando tenga trabajo te voy a reponer cada peso. Nunca me repuso nada. Pero yo seguí dando. Cuando se casó con Jimena, yo vendí las joyas de mi madre, el rosario de perlas y los aretes de oro que eran lo único valioso que tenía, para ayudarles con los gastos de la boda. 15,000 pesos que entregué sin chistar porque una boda es para toda la vida y queríamos que fuera perfecta. La boda fue en un salón elegante de Tlaquepaque, con mariachi y todo. En las fotos todos sonreímos. Pero yo sabía que había vendido el último pedazo de mi madre para pagar esa sonrisa.
Jimena ni siquiera me dio las gracias. Simplemente dijo, «Ay, qué bueno, Carmen. Ya nos estábamos preocupando por cómo íbamos a pagar al mariachi». Después vinieron los nietos. Sebastián nació prematuro y estuvo internado en el hospital durante un mes. Los gastos se acumularon como una montaña imposible de escalar. Rodrigo ganaba poco en esos tiempos. Apenas comenzaba en la constructora. Jimena no trabajaba, porque según ella, necesitaba enfocarse en ser mamá. Yo saqué mi último dinero del banco, mis ahorros de toda una vida, 50,000 pesos que había estado guardando para mi vejez, para cuando ya no pudiera trabajar. Los entregué sin dudarlo porque mi nieto necesitaba esas medicinas carísimas, esos tratamientos que solo se conseguían en hospitales privados. Mamá, te juro que te vamos a pagar en cuanto Rodrigo consiga un mejor trabajo, me prometió Jimena mientras firmaba los papeles del hospital. Esto es solo un préstamo. En un año máximo te regresamos todo. Han pasado 12 años. Nunca me regresaron ni un peso. Cuando Paloma nació, yo dejé mi trabajo de medio tiempo en la tienda de don Aurelio para cuidarla. Jimena había decidido regresar a trabajar como secretaria, pero no confiaba en las guarderías públicas. Así que yo me convertí en la guardería gratuita, la nana sin sueldo, la que cambiaba pañales, preparaba biberones y se desvelaba cuando los niños tenían fiebre. Carmen, tú lo haces mejor que cualquier extraña, me decía Jimena. Los niños te necesitan. Además, ¿qué más tienes que hacer? Lo que tenía que hacer era trabajar para tener mi propio dinero, para no depender de las migajas que me daban. Pero me callé porque los niños realmente me necesitaban, y yo los amaba más que a mi propia vida. Recordé las madrugadas cuando Sebastián lloraba con cólicos. Yo era quien se levantaba, quien lo cargaba por horas mientras Rodrigo y Jimena dormían en su recámara con aire acondicionado. Mis brazos dolían, mi espalda crujía, pero no me quejaba. Los niños son cosa de mujeres, decía Rodrigo cuando le pedía que me ayudara. Pensé en todas las veces que Jimena llegaba del trabajo y se iba directo a recostarse, dejándome a mí la cena, el baño de los niños, la tarea, las historias antes de dormir. Ay, Carmen, estoy agotada. Tú sabes cómo es trabajar fuera de casa. Como si criar niños no fuera trabajo, como si cuidar una casa no fuera trabajo, como si sacrificar mi vida por la suya no fuera trabajo. Cuando Rodrigo por fin empezó a ganar mejor dinero, 5 años atrás, yo pensé que las cosas iban a cambiar, que por fin me iban a tratar con el respeto que merecía, que me iban a incluir en las decisiones familiares, que tal vez hasta me iban a reponer aunque fuera una parte de todo lo que había invertido en ellos. En lugar de eso, comenzaron a tratarme como una empleada, como una carga. Mamá, ¿puedes hacerte cargo de los niños este fin de semana? Jimena y yo queremos ir a Puerto Vallarta, me decía Rodrigo. No como una pregunta, sino como una orden disfrazada. Y cuando yo me enfermé de gripa el año pasado y estuve 3 días en cama con fiebre, Jimena me gritó porque los niños habían comido pura comida chatarra y la casa estaba hecha un desastre. Carmen, uno no puede enfermarse así nomás. Los niños dependen de ti. Me regañó como si fuera una niña traviesa. Me levanté de la mecedora con las piernas temblándome, no de edad, sino de coraje contenido. Entré a la casa y me dirigí al cajón donde guardaba todos los documentos importantes. Ahí estaban. Los recibos de todo lo que había pagado por ellos a lo largo de los años. Los vouchers del hospital cuando nació Sebastián. Las facturas de la boda. Los comprobantes de las colegiaturas que pagué cuando Rodrigo estudió la carrera. Sumé todo en una hoja de papel, con mi letra temblorosa pero firme. El total me dejó sin respiración. 238,000 pesos. Casi 250,000 de pesos que había invertido en la vida de Rodrigo, sin contar los años de trabajo gratuito, las noches sin dormir, los sueños que abandoné, por cuidar los suyos. Y ahora me pedían que buscara mi propio lugar. Esa noche, cuando por fin logré conciliar el sueño, soñé con mi madre. Estaba sentada en esta misma cocina, preparando café en la olla de barro que heredé de ella. Me miró con esos ojos tristes que siempre tuvo y me dijo, «Mija, a los hijos se les enseña a volar, no a que se coman a la madre». Desperté con pena me siento sentada, sus palabras resonando en mi cabeza. Por primera vez en 30 años me pregunté si había sido demasiado buena madre, si mi amor incondicional había criado a un hombre incapaz de amar incondicionalmente. El miércoles por la mañana Jimena llegó con una sonrisa falsa y un folder en las manos. «Carmen, mira lo que encontré. Hay un cuartito muy bonito cerca del mercado de San Juan de Dios. Cuesta 3,000 pesos al mes y está amueblado. Bueno, tiene lo básico. Una cama, una mesita, un caso para cocinar.
Me mostró las fotos en su celular. Era un cuarto de 3 por 3 metros con una ventana que daba a un patio donde colgaban ropa. Se veía húmedo, oscuro, deprimente. ¿Y el baño? Pregunté. Es compartido. Pero solo lo usas tú y la señora del cuarto de al lado. Una viejita muy limpia, me dijeron. 3,000 pesos, casi toda mi pensión, para vivir en un cuarto que era más pequeño que el closet de la recámara principal de mi casa. Está perfecto. Para ti, Carmen, cerca de la iglesia, cerca del mercado para que hagas tus compras. Y nosotros podemos venir a visitarte los domingos. Los domingos. Como si fuera una obligación social. Como si fuera una tía lejana a la que hay que visitar por compromiso. Mañana podemos ir a verlo y si te gusta pagamos el depósito. Continuó Jimena, como si ya estuviera decidido. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, viendo las fotos familiares que tenía en mi tocador. Rodrigo en su primera comunión, sonriente con su traje blanco. Rodrigo graduándose de la universidad, abrazándome con genuino cariño. Los niños en su primer día de clases, tomados de mi mano. En mi ¿qué momento se había roto todo? ¿En qué momento había dejado de ser la madre querida para convertirme en la carga que había que quitar de en medio? Me miré al espejo y por primera vez en años realmente me vi. Una mujer de 68 años, con el cabello completamente blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos, manos callosas por tanto trabajo. Una mujer que había entregado toda su vida por su familia y que ahora se enfrentaba a la vejez completamente sola. Pero en el fondo de mis ojos arrugados, vi algo que creía perdido. Vi dignidad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez tenía derecho a luchar por ella. El jueves por la mañana me desperté con un dolor extraño en el pecho. No era físico. Era algo más profundo, como si algo se hubiera quebrado en mi alma durante la noche. Era el día en que supuestamente íbamos a ver el cuarto que Jimena había encontrado para mí, pero decidí que antes necesitaba caminar. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar. Salí de la casa muy temprano, cuando todavía se escuchaban los primeros gallos del vecindario. Caminé hacia la parroquia de San José, donde había ido a misa todos los domingos durante los últimos 30 años. El padre Martínez ya me conocía, sabía mi historia, había bendecido la boda de Rodrigo y había bautizado a mis nietos. Me senté en la primera banca, frente al altar donde había rezado tantas veces, pidiendo por la salud de mi familia, por su prosperidad, por su felicidad. Nunca había pedido nada para mí. Siempre para ellos. Diosito, murmuré entre dientes. No sé qué hice mal. No sé en qué momento dejé de ser una madre para convertirme en un estorbo. Pero no llegó ninguna respuesta divina. Solo el eco de mis palabras rebotando en las paredes vacías de la iglesia. Cuando regresé a casa, encontré a Rodrigo sentado en la mesa de la cocina, tomando café en mi taza favorita, esa de talavera azul que me había regalado mi comadre, Elena. Estaba hablando por teléfono, obviamente de trabajo, moviendo las manos como siempre hacía cuando quería impresionar a alguien. Sí, licenciado, la casa nueva es perfecta para las reuniones con clientes. ¿Tiene una ubicación muy exclusiva? No, viviremos solo mi esposa, mis hijos y yo. Un ambiente más profesional, ya me entiende. Solo mi esposa, mis hijos y yo. Como si yo nunca hubiera existido. Como si 30 años de mi vida fueran solo un paréntesis en su historia. Se dio cuenta de que había llegado y me hizo una seña para que no hiciera ruido, como si fuera una intrusa en mi propia casa. Esperé a que terminara su llamada, de pie junto a la puerta, sintiéndome como una visita incómoda. «Ah, mamá, qué bueno que llegaste», dijo cuando colgó. Jimena ya se fue al trabajo, pero me dejó dicho que a las 3 de la tarde van a ver el cuarto. El señor que lo renta solo puede en ese horario. «Rodrigo», le dije sentándome frente a él. «Necesitamos hablar». «¿De qué, mamá?» «Ya todo está arreglado. El cuarto está bien, el precio es justo, y vas a estar cerca de todo lo que necesitas». «¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías?» La pregunta lo tomó desprevenido. Se removió incómodo en la silla y evitó mirarme a los ojos. «Mamá, no empieces con esas cosas. Ya somos gente grande. Cuando eras niño y te dolía el estómago, ¿quién se quedaba despierta toda la noche poniéndote compresas calientes? ¿Tú? Pero cuando reprobaste matemáticas en tercero de secundaria, ¿quién se gastó el dinero de la despensa para pagarte clases particulares? Mamá, ¿a dónde quieres llegar con esto? Cuando te casaste, ¿quién vendió las joyas de tu abuela para que tuvieras la boda que querías?» Se quedó callado. Sus ojos se fijaron en la taza de café como si fuera lo más interesante del mundo. «¿Y cuando tu hijo estuvo en el hospital,
¿Quién pagó las medicinas que costaban más de lo que tú ganabas en 3 meses? Mamá, ya sé que has hecho mucho por nosotros. Nadie dice lo contrario. Entonces, ¿por qué me tratas como si fuera una extraña? ¿Por qué hablas de tu nueva vida como si yo nunca hubiera sido parte de ella? Rodrigo suspiró profundo, con esa expresión de cansancio que ponía cuando creía que yo estaba siendo demasiado dramática. Mira, mamá, las cosas cambian. Yo ya no soy el niño que se enfermaba del estómago. Tengo responsabilidades, diferentes ahora, una posición que mantener. ¿Y yo qué soy? ¿Un obstáculo para tu posición? No es eso. Es solo que, bueno, la gente de mi nivel no vive con sus madres. Eso se ve... No sé cómo explicártelo. Ahí estaba, la verdad desnuda y cruel. Yo era una vergüenza para él, una evidencia de sus orígenes humildes que no encajaba con la imagen que quería proyectar en su nuevo trabajo. Se ve pobre. Terminé la frase por él. No uses esas palabras, mamá. ¿Cuáles? ¿Las verdaderas? En ese momento llegaron mis nietos de la escuela. Sebastián entró corriendo como siempre, buscándome con la mirada. ¡Abuela! ¿Ya está la comida? Me muero de hambre. Paloma se colgó de mi cuello y me plantó un beso en la mejilla. Abuela, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas? La maestra dejó unos problemas súper difíciles. Los abracé con fuerza, respirando el olor de sus cabellos recién lavados, sintiendo la calidez de sus cuerpos pequeños, contra el mío. Ellos sí me querían sin condiciones. Ellos sí me veían como parte indispensable de sus vidas. Niños, intervino Rodrigo con voz firme, vayan a hacer la tarea a su cuarto. Su abuela y yo estamos hablando de cosas importantes. Pero tengo hambre, se quejó Sebastián. En la cocina hay galletas. Tomen esas y váyanse a su cuarto. Los niños obedecieron de mala gana, pero antes de irse, Paloma se acercó a mí y me susurró al oído. Abuela, ¿es cierto que te vas a ir a vivir a otro lado? La pregunta me atravesó, como una navaja. Miré a Rodrigo, quien tenía la decencia de verse avergonzado. ¿Ya les dijiste? Tenían que saberlo. No podíamos mantenerlos en la ignorancia. ¿Y qué les dijiste exactamente? Que su abuela había decidido tener su propia casa, que era lo mejor para todos, que yo había decidido, como si fuera mi elección, como si yo hubiera elegido romperles el corazón a mis nietos. «Abuela», insistió Paloma, con lágrimas en los ojos, ¿ya no nos quieres? Claro que las quiero, mi amor, más que a mi vida. Entonces, ¿por qué te vas? No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que su papá está echando a su abuela de la casa? ¿Cómo le dices que a veces los adultos toman decisiones crueles disfrazadas de sensatez? Ve a hacer tu tarea, Paloma. Luego hablamos, le dije, acariciándole el cabello. Cuando los niños se fueron, Rodrigo se levantó de la mesa con brusquedad. Mira lo que haces, mamá. Los confundes con tus dramas. ¿Mis dramas? ¿Así llamas a esto? ¿Cómo quieres que lo llame? Te estamos buscando un lugar digno donde vivir. Te estamos ayudando con la mudanza. No es como si te estuviéramos tirando a la calle. Un cuarto, de 3 por 3 metros, con baño compartido. Eso es lo que consideras digno para la mujer que te crió. Es lo que puedes pagar con tu pensión. ¿Y tú? ¿Tú no puedes ayudarme a pagar algo mejor? ¿Con tu ascenso y tu nuevo salario? Rodrigo se quedó callado por un momento. Luego me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Mamá, yo tengo que pensar en mi familia, en mis hijos, en su futuro. No puedo estar manteniendo a todo el mundo. Manteniendo. Como si los años que viví gratis en su casa compensaran ni siquiera la 10ª parte de lo que yo había invertido en él. Está bien, le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienes razón. Cada quien debe cargar con lo suyo. Algo. En mi tono lo alertó. Me miró con desconfianza. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Solo que tienes razón. Es hora de que cada uno se haga responsable de su propia vida. Esa tarde fui a ver el cuarto con Jimena. Era peor de lo que se veía en las fotos. Las paredes tenían manchas de humedad, el colchón estaba hundido en el centro, y el olor a encierro era tan fuerte que me mareó. La ventana daba a un patio donde una señora tendía calzones y sostenes desteñidos. ¿Qué te parece, Carmen? No está mal, ¿verdad? Preguntó Jimena con entusiasmo fingido. ¿Está? Perfecto, mentí. ¿Entonces? ¿Le damos el depósito al señor? Sí, démosle el depósito. Jimena pareció sorprendida de que hubiera aceptado tan fácilmente, pero no dijo nada. Pagó los 6,000 pesos del depósito y la primera mensualidad, y yo firmé el contrato, con manos temblorosas. Esa noche, cuando todos dormían, me senté en mi mecedora del patio por última vez.
Las estrellas brillaban como siempre, indiferentes al dolor humano, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente perdida. Había tomado una decisión, tal vez no la que ellos esperaban, pero sí la que yo necesitaba tomar. Mañana sería viernes, el día de la mudanza, el día en que oficialmente me convertiría en la madre que estorbaba. Pero también sería el primer día del resto de mi vida. Y por primera vez en 30 años, esa vida me iba a pertenecer solo a mí. El viernes llegó como un huracán silencioso. Rodrigo había contratado a 2 muchachos del barrio para que me ayudaran con la mudanza. Los muebles se quedarían, por supuesto. Son muy grandes para tu cuarto nuevo, me había dicho Jimena con esa sonrisa que ya conocía de memoria. Empaqué mis cosas en 3 cajas de cartón y 2 maletas viejas. Toda mi vida cabía en 5 contenedores. Mi ropa, algunas fotos, los libros que me gustaba leer por las tardes, mis medicinas y el rosario que me había regalado mi madre cuando hice mi primera comunión. Sebastián y Paloma me observaban, desde la puerta de mi recámara, con caras de no entender por qué su abuela tenía que irse. Cada vez que los volteaba a ver, se me partía el corazón. Ellos no tenían la culpa de la crueldad de sus padres. Abuela, me dijo Sebastián, ¿puedo ir a visitarte a tu casa nueva? Claro que sí, mi amor, cuando quieras. ¿Y puedo quedarme a dormir contigo los fines de semana? Miré a Rodrigo, que acababa de entrar a la recámara. Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya veremos, Sebastián. Primero tu abuela necesita instalarse bien. Instalarse. Como si fuera a poner un negocio en lugar de sobrevivir. En un cuarto de 3 por 3 metros. Cuando terminé de empacar, me senté en la cama donde había dormido durante tantos años. La misma cama donde Rodrigo se metía cuando tenía pesadillas de niño. La misma donde había llorado cuando mi esposo murió. La misma donde había planeado todos los cumpleaños y navidades de mis nietos. Jimena entró con un sobre en las manos. Carmen, aquí tienes. Rodrigo y yo juntamos dinero para que tengas para tus primeros gastos. Abrí el sobre. Había 2,000 pesos. Es lo que pudimos juntar, añadió, como si fuera una gran generosidad. 2,000 pesos. Menos de lo que gastaban en una cena familiar, en el restaurante al que iban los fines de semana. Menos de lo que costaba llenar el tanque de gasolina de su camioneta nueva. Gracias, murmuré, guardando el dinero en mi bolsa. La mudanza fue rápida y silenciosa. Los muchachos cargaron mis cajas y maletas en su camioneta prestada. Rodrigo no ayudó. Estaba ocupado revisando unos documentos en la mesa del comedor. Jimena supervisaba que no se llevaran nada que no fuera mío, como si fuera una ladrona, en lugar de la dueña de la casa. Antes de irme, abracé a mis nietos. Sebastián lloró. Paloma me apretó tan fuerte que pensé que no me iba a soltar nunca. Te quiero mucho, abuela, me susurró al oído. Y yo a ti, mi cielo. Más que a las estrellas del cielo. Rodrigo se acercó cuando ya estaba subiendo a la camioneta. Mamá, me dijo, y por un segundo pensé que se iba a arrepentir, que me iba a pedir que me quedara. No olvides que el domingo es el cumpleaños de Paloma. Puedes venir como a las 5 de la tarde. Va a haber pastel. Como a las 5 de la tarde, como una invitada. Al cumpleaños de mi propia nieta. Ahí voy a estar, le respondí. El cuarto era aún más deprimente de lo que recordaba. Los muchachos dejaron mis cosas y se fueron rápidamente, incómodos con la tristeza que se respiraba en ese lugar. Me quedé sola, rodeada de cajas, en un espacio que olía a encierro y humedad. La señora del cuarto de al lado se asomó por la puerta. Era una mujer mayor que yo, con el cabello completamente blanco y una bata descolorida. ¿Usted es la nueva inquilina?, me preguntó. Sí, me llamo Carmen. Yo soy Esperanza. Llevo 3 años viviendo aquí. ¿Su familia la echó también? La pregunta me golpeó por su honestidad brutal. Más o menos, admití. Así empieza siempre. Primero dicen que es por su bien. Después dejan de llamar. Después se olvidan de que existen. Mi hijo no es así. Mentí. Esperanza me miró con una sonrisa triste. Eso mismo decía yo de mi hija. Hace 8 meses que no me habla. Esa noche dormí mal. El colchón era duro y hacía ruidos extraños cada vez que me movía. Por la ventana se colaba el ruido de los autos y las voces de la gente que pasaba por la calle. Era muy diferente al silencio tranquilo de mi casa, donde solo se escuchaban los grillos y el viento moviendo las hojas del árbol de guayaba. El sábado por la mañana fui al mercado de San Juan de Dios a comprar lo básico. Con los 2,000 pesos que me habían dado y mi pensión de 3,500, tenía que estirar cada peso. Compré lo más barato: frijoles, arroz, huevos, tortillas, un poco de pollo para hacer caldo. La marchanta, doña Refugio, me conocía, de años.
¿Y usted qué anda haciendo por aquí tan temprano, doña Carmen? ¿No está cuidando a los nietos? Ya no, le respondí simplemente. Ella entendió sin necesidad de explicaciones. En los mercados, las mujeres sabemos leer entre líneas el dolor de otras mujeres. Aquí tiene unos jitomates de pilón, me dijo, agregando tomates extra a mi bolsa sin cobrarlos. El domingo llegué puntual al cumpleaños de Paloma, 5 de la tarde exactas. Toqué el timbre de mi propia casa como una visita. Jimena abrió la puerta vestida de fiesta, con un vestido nuevo que no le había visto antes. «Carmen, qué bueno que viniste. Pasa, pasa». La casa olía diferente. Habían puesto flores nuevas, reorganizado los muebles. Era como si estuvieran borrando rastros de que yo hubiera vivido ahí alguna vez. Paloma corrió a abrazarme. Llevaba un vestido rosa con brillantina y una diadema de princesa. «Abuela, viniste. Mamá dijo que tal vez no podías venir». «Por supuesto que vine, mi amor. Es tu cumpleaños». La casa estaba llena de gente. Algunos vecinos, compañeros de trabajo de Rodrigo, madres de los amiguitos de los niños. Todos bien vestidos, todos hablando de sus trabajos, sus viajes, sus planes. Me senté en una esquina del comedor, en la misma silla donde había comido durante 30 años, pero ahora me sentía como una extraña. Las conversaciones fluían a mi alrededor sin incluirme. Cuando alguien me preguntaba algo, Jimena rápidamente cambiaba de tema. «¿Y usted es familiar de los cumpleañeros?», me preguntó una señora elegante que no conocía. Antes de que pudiera responder, Jimena intervino. «Es la abuela de los niños, vive en su propia casita ahora». Su propia casita. Como si el cuarto miserable fuera una elección de lujo en lugar de una imposición. Durante la fiesta observé a Rodrigo interactuar con sus invitados. Era encantador, divertido, el perfecto anfitrión. Hablaba de su nuevo puesto, de los proyectos importantes que iba a manejar, de la casa nueva que iban a comprar en Zapopan. «Es importante rodearse de la gente correcta», le decía a uno de sus jefes. «La imagen lo es todo en los negocios». Cuando llegó el momento del pastel, Paloma pidió que me sentara junto a ella. Jimena puso cara de molestia, pero no pudo negarse sin parecer descortés frente a los invitados. Cantamos las mañanitas y Paloma sopló las velitas. Cuando le preguntaron qué había pedido, ella gritó: «Que mi abuela regrese a vivir con nosotros». El silencio que siguió fue incómodo. Algunos invitados sonrieron con ternura, pero Rodrigo y Jimena se veían mortificados. «Los niños y sus ocurrencias», dijo Jimena con una risa forzada. «Ya saben cómo son a esta edad». Después del pastel, cuando estaba ayudando a recoger los platos, escuché una conversación en la cocina entre Jimena y una de sus amigas. «¿Y tu suegra ya se instaló bien en su lugar?» «Sí, por fin. Era hora. Ya no podíamos seguir cargando con ella». Rodrigo tiene una posición que mantener, y tener a la suegra ahí era incómodo. «Ay, te entiendo perfectamente. Mi cuñada tuvo el mismo problema con su suegra. Al final la metieron a un asilo de ancianos. Nosotros fuimos más considerados. Le conseguimos un cuartito cerca de aquí. Ella está feliz. Dice que por fin tiene su independencia. Feliz. Independencia». Las mentiras se acumulaban como capas de pintura sobre la verdad. Cuando me fui, Rodrigo me acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir, mamá». Paloma se puso muy contenta. «Es mi nieta. Por supuesto que iba a venir». «Bueno, ya sabes que siempre eres bienvenida. Cuando quieras visitarnos, solo avísanos antes para ver si es buen momento». «Avísanos antes. Para ver si es buen momento. Para visitar a mis propios nietos». Esa noche, en mi cuarto húmedo, saqué una libreta vieja y comencé a escribir. No una carta, no un reclamo, sino una lista. Una lista muy específica de todo lo que había hecho por ellos durante 30 años. Cada peso invertido, cada hora de trabajo gratuito, cada sacrificio. Pero no era para reclamar, era para recordarme a mí misma quién era yo realmente. No la carga que había que quitar de en medio, no la abuela que molestaba con su presencia. Era Carmen Esperanza Vidal, una mujer que había construido con sus propias manos la vida de su hijo, una mujer que merecía respeto. Y respeto era exactamente lo que iba a conseguir. El lunes, por la mañana, amaneció diferente. No porque el sol brillara más fuerte o porque las nubes tuvieran formas especiales. Era diferente porque por primera vez en 30 años, nadie me estaba esperando para que hiciera el desayuno. Nadie me gritaba porque se le había acabado la pasta de dientes o porque no encontraba los calcetines limpios. Nadie dependía de mí para nada. Al principio, esa sensación me asustó. Me desperté a las 5:30 de la mañana, como había hecho durante décadas, con el cuerpo programado para comenzar la rutina de cuidar a otros. Pero cuando abrí los ojos,
Solo vi las paredes agrietadas de mi cuarto y escuché el silencio más absoluto que había experimentado en mi vida adulta. Me quedé acostada un rato más, tratando de acostumbrarme a ese silencio. No había prisa. No había nadie pidiendo que le planchara la camisa para una junta importante. No había niños buscando sus uniformes escolares. No había Jimena quejándose de que el café estaba muy cargado o muy claro. Por primera vez en 3 décadas, mi tiempo me pertenecía completamente. Me levanté despacio, sin prisa, y me preparé un café en el anafre pequeño que había logrado conectar en la esquina del cuarto. Era un café simple, sin la preocupación de que fuera perfecto para el paladar de otras personas. Era mi café, preparado como a mí me gustaba, dulce y con una pizca de canela. Mientras lo tomaba, saqué la libreta donde había comenzado a escribir la noche anterior. La lista de todo lo que había hecho por mi familia era más larga de lo que imaginaba. Pero hoy no iba a seguir escribiendo sobre el pasado. Hoy iba a escribir sobre el presente. Cosas que puedo hacer ahora que soy libre. Escribí en la parte superior de una página nueva. La primera línea fue: levantarme a la hora que quiera. La segunda: cocinar solo lo que me guste. La tercera: no lavar ropa que no sea mía. Era una lista pequeña, pero cada punto representaba una libertad que había perdido sin darme cuenta. Durante tantos años había vivido en función de las necesidades de otros que había olvidado cuáles eran las mías. Después de desayunar, decidí caminar por el barrio. No tenía un destino específico. Solo quería conocer mi nueva área, ver qué tiendas había, dónde estaba la farmacia más cercana, cuál panadería tenía mejor precio. En mi caminata pasé por un pequeño parque que nunca había notado antes. Tenía bancas bajo la sombra, de unos fresnos grandes y una fuente en el centro donde algunos niños jugaban con barcos de papel. Me senté en una de las bancas y observé la vida que transcurría a mi alrededor. Una señora de mi edad alimentaba a las palomas con migajas de pan. 2 hombres mayores jugaban dominó en una mesa de piedra. Un grupo de mujeres hacía ejercicio siguiendo a una instructora que les gritaba motivaciones desde un altavoz pequeño. ¿Es nueva por aquí?, me preguntó la señora de las palomas, acercándose a mi banca. Sí. Me mudé hace 3 días. Yo soy Esperanza. Esperanza Herrera. ¡Qué casualidad! Yo también me llamo Esperanza. Bueno, Carmen Esperanza. ¿Y de dónde viene Carmen? De aquí mismo, de Guadalajara, pero vivía en otro barrio. Esperanza se sentó junto a mí sin pedir permiso, con la confianza de alguien que entiende que la soledad compartida es menos pesada. ¿Familia? La pregunta era simple, pero la respuesta era complicada. Tengo un hijo y 2 nietos. ¿Y la dejaron sola? Digamos que decidieron que ya era hora de que tuviera mi independencia. Esperanza soltó una risa amarga. Ah, sí, la independencia. Es lo que les gusta decir cuando ya no los servimos. ¿También le dijeron que era por su bien? Palabras. Más. Palabras menos. A mí me dijeron lo mismo hace 5 años. Mi hijo se casó con una muchacha que no me tragaba. Al principio disimulaba, pero después ya ni eso. Un día llegaron con cajas y me dijeron que me habían encontrado un departamentito. Muy bonito. Que iba a ser más feliz viviendo sola. ¿Y los ves seguido? Al principio sí. Venían cada 15 días. Después cada mes. Ahora si los veo en Navidad es mucho. La historia de Esperanza era como un espejo donde podía ver mi futuro. Pero, extrañamente, no me deprimió. Me dio claridad. ¿Y cómo se siente ahora?, le pregunté. Libre, respondió sin dudar. Al principio lloré mucho. Después me enojé. Después acepté. ¿Y ahora? Ahora hago lo que quiero. Me levanto tarde si tengo ganas. Veo las telenovelas que a mí me gustan. Como pollo todos los días si se me antoja. Duermo con 3 cobijas si tengo frío. Nadie me dice nada. ¿No se siente sola? A veces. Pero me sentía más sola cuando vivía con ellos y me trataban como un mueble viejo. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanadas de verdad. Yo también me había sentido sola en mi propia casa, invisible en mi propia familia. Esa tarde, cuando regresé a mi cuarto, sonó mi teléfono. Era Rodrigo. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Ya te instalaste bien?» «Sí, ya me instalé». «Qué bueno». «Oye, mañana Jimena va a llevar a los niños al dentista y después van a hacer unas compras. ¿Te parece si me preparas un guisado? Algo rico como el que hacías antes. Paso por él como a las 7». La petición me tomó por sorpresa. Después de echarme de la casa, ahora quería que le siguiera cocinando como si nada hubiera pasado. ¿Me estás pidiendo que cocine para ti? Bueno, sí, solo que ahora me tendría que pasar a recoger la comida a tu lugar. No hay problema, ¿verdad? Durante 30 años, esa pregunta habría tenido una sola respuesta automática.
Por supuesto, mijo. ¿Qué se te antoja? Pero, ahora sentada en mi cuarto húmedo, pagando renta con mi propia pensión, viviendo en la soledad que ellos habían elegido para mí, la pregunta se sentía diferente. ¿Me vas a pagar? ¿Pagarte? Mamá, ¿por qué me vas a cobrar? Siempre me has cocinado. Siempre te cocinaba cuando vivía en mi casa y formaba parte de la familia. Ahora vivo sola y tengo que pagar mis propios gastos. Se quedó callado por un momento. No puedo creer que me quieras cobrar por cocinarme. No puedo creer que después de echarme de mi casa me pidas que te haga favores gratis. Mamá, no seas así. Solo es un guisado. Solo es un guisado que cuesta ingredientes que yo tengo que comprar con mi pensión. Solo es un guisado que requiere mi tiempo y mi trabajo. Solo es un guisado que antes hacía con amor y ahora me pides como si fuera tu empleada. Olvídalo, dijo con voz molesta. Le voy a decir a Jimena que pare en algún restaurante. Perfecto. Que disfruten su cena. Colgué el teléfono con las manos temblándome, pero no de miedo o tristeza. Temblaban de la emoción de haber dicho que no por primera vez en mi vida. Adulta. Esa noche cené un simple quesadilla con té de manzanilla. Pero sabía mejor que todos los banquetes que había preparado para mi familia. Sabía a libertad. Al día siguiente, Sebastián me llamó llorando. Abuela, papá dice que ya no nos quieres cocinar. ¿Es cierto? El corazón se me partió. Rodrigo. Había manipulado la situación para hacer que yo fuera la mala del cuento. Claro que los quiero, mis amores. Ustedes pueden venir cuando quieran y yo les cocino lo que se les antoje. Pero papá no. Tu papá es un adulto que puede comprar su propia comida o cocinar para él mismo. Pero papá dice que cocinar es cosa de mujeres. Tu papá está equivocado. Cocinar es cosa de personas que quieren comer. Sebastián se rió a pesar de sus lágrimas. Abuela, ¿puedo ir a visitarte mañana después de la escuela? Me encantaría, mi amor. ¿Y puedo quedarme a dormir el sábado? Pensé. En mi cuarto pequeño, en la cama angosta, en las incomodidades que tendría que enfrentar mi nieto. Por supuesto que puedes. Porque eso era lo que hacían las abuelas de verdad. No las que cocinaban gratis para hijos adultos ingratos, sino las que abrían sus puertas y sus corazones a los nietos sin condiciones. Esa noche, antes de dormir, agregué una línea más a mi lista de libertades. Decir que no sin sentirme culpable. Era un poder que no sabía que tenía. Un poder que había estado dormido durante 3 décadas, esperando el momento correcto para despertar. Y por primera vez desde que me echaron de mi casa, sonreí antes de quedarme dormida. 3 semanas. Después de mudarme, las cosas empezaron a ponerse tensas de una manera que no esperaba. Rodrigo y Jimena habían comenzado a actuar como si yo fuera una especie de servicio de comida a domicilio, que había dejado de funcionar correctamente. Primero vinieron las llamadas indirectas. Jimena me llamaba para contarme lo difícil que era su vida ahora que tenía que cocinar todos los días. Ay, Carmen, no sabes qué cansada estoy. Entre el trabajo y tener que llegar a hacer de comer, ya no me alcanza el tiempo para nada. Los niños me piden que les haga quesadillas como las tuyas, pero las mías no les saben igual. La primera vez que me dijo eso, sentí una punzada de culpa. Tal vez era egoísta de mi parte negarme a ayudarlos. Tal vez estaba siendo demasiado dura con ellos. Pero luego recordé las palabras de mi nueva amiga Esperanza en el parque. Uno siempre encuentra tiempo para lo que realmente le importa. ¿Por qué no le enseñas a Rodrigo a cocinar también? Le sugerí. 2 personas cocinan más rápido que una. ¿Rodrigo? Ay, no. Él llega muy cansado del trabajo. Además, los hombres no saben cocinar bien. Mi papá cocinaba delicioso. Y era más hombre que muchos. Jimena se quedó callada. No esperaba esa respuesta. Después vinieron las quejas sobre el dinero. Rodrigo me llamó un miércoles por la noche, con voz de preocupación fingida. Mamá, necesito decirte algo. Con 1.700 todos los gastos de la casa nueva, más lo que ahora tenemos que gastar en comida preparada porque Jimena no tiene tiempo de cocinar, pues se nos está complicando la situación económica. Y, pues pensé que tal vez podrías ayudarnos, aunque sea con 1,000 pesitos al mes, para la despensa. Como antes. Como antes. Cuando yo vivía en mi propia casa y aportaba a los gastos familiares. Ahora querían que desde mi cuarto de renta, con mi pensión miserable, siguiera financiando su nueva vida cómoda. Rodrigo, yo pago 3,000 pesos de renta, más servicios, más comida, más medicinas. Con mi pensión apenas me alcanza. Pero mamá, somos familia. Las familias se ayudan entre sí. Tienes razón. Las familias se ayudan. ¿Cuándo van a ayudarme ustedes a mí? ¿Cómo que ayudarte? Ya te ayudamos a conseguir tu lugar. ¿Me van a ayudar a pagar una renta más barata? ¿Me van a dar dinero para mis medicinas?
¿Van a venir a limpiar mi cuarto los fines de semana? Rodrigo suspiró con exasperación. Mamá, tú sabes que eso es diferente. ¿Diferente por qué? Porque cuando tú necesitas ayuda es urgente. Pero cuando yo la necesito es capricho. Colgó sin despedirse. Pero la cosa empeoró el viernes siguiente. Llegué a mi cuarto después de hacer mis compras en el mercado y encontré a Jimena esperándome. En la puerta, con Sebastián y Paloma. Carmen, necesitamos hablar. Contigo, me dijo con voz seria, como si fuera una junta de trabajo. Los niños corrieron a abrazarme como siempre. Me dolía verlos en medio de esta situación, pero no iba a retroceder. ¿De qué quieren hablar? De tu actitud. Los niños están muy confundidos con todo esto. Sebastián le preguntó a su maestra por qué su abuela ya no los quiere como antes. La manipulación era tan obvia que me daba coraje. Usar a mis nietos como chantaje emocional era lo más bajo que podían hacer. Yo quiero a mis nietos igual que siempre. Lo que cambió es que ya no trabajo gratis para adultos que me trataron mal. No te tratamos mal, exclamó Jimena, alzando la voz. Te conseguimos un lugar donde vivir. Me corrieron de mi propia casa y me consiguieron un cuarto que cuesta casi toda mi pensión. Era tu casa, pero estaba a nombre de Rodrigo, porque él me pidió que se la pusiera cuando necesitaba el préstamo. Era mi casa, comprada con mi dinero, construida con mi trabajo. Sebastián me jaló de la falda. Abuela, ¿por qué están peleando? Me agaché para quedar a su altura. No estamos peleando, mi amor. Solo estamos aclarando unas cosas de adultos. Pero mamá dice que tú ya no nos quieres ayudar. Yo siempre los voy a ayudar a ustedes. Lo que ya no voy a hacer es trabajar gratis para gente que no me respeta. Jimena puso los ojos en blanco. ¿Ves? Les estás metiendo ideas raras en la cabeza. Les estoy enseñando que todas las personas merecen respeto, incluso las abuelitas. Fue entonces cuando llegó Rodrigo. Había estado esperando en el carro y al ver que la conversación se alargaba, decidió bajar. ¿Qué está pasando aquí? Tu mamá no entiende razones, le dijo. Jimena, sigue con su berrinche. No es un berrinche, intervine, es dignidad. Rodrigo me miró con una expresión que no había visto desde que era adolescente. Era la misma cara que ponía cuando lo regañaba por hacer travesuras y él sentía que yo era injusta. Mamá, ya basta. Estás llevando esto demasiado lejos. ¿Llevar? ¿Qué demasiado lejos? ¿Esperar que me traten con respeto? Te tratamos con respeto. Echarme de mi casa es respeto. Pedirme que cocine gratis desde mi cuarto de renta es respeto. ¿Usar a mis nietos para chantajearme es respeto? Nadie te echó. Te ayudamos a conseguir tu independencia. Basta ya con esa mentira. Grité, y mi propia voz me sorprendió. Hacía años que no alzaba la voz. Basta de mentir. Me echaron porque les daba vergüenza tener una madre pobre en su casa nueva. Porque querían presumir su éxito sin que yo les recordara de dónde venían. Los niños se quedaron callados. Jimena se puso pálida. Rodrigo apretó los puños. Mamá, estás siendo muy injusta. ¿Injusta? ¿Quieres que te diga lo que es injusto? Saqué de mi bolsa la libreta donde había estado escribiendo. Las páginas estaban llenas de números, fechas, cantidades. Injusto es que en 30 años gasté 238,000 pesos en tu educación, tu boda, tus hijos, tu casa. Mamá, no he terminado. Injusto es que trabajé gratis, como niñera, cocinera, lavandera y sirvienta durante 3 décadas. Nadie te pidió que hicieras eso. Claro que me lo pidieron. Todos los días. Y cuando me negué a seguir haciéndolo gratis desde mi cuarto de renta, me dijeron que ya no los quería. Jimena intentó interrumpir. Carmen, estás exagerando. No, estoy exagerando. Estoy recordando. ¿Quieren que les diga cuánto dinero he gastado en ustedes año por año? ¿Quieren que les cuente cuántas noches me desvelé cuidando a sus hijos mientras ustedes dormían? ¿Quieren que les recuerde cuántas veces pospuse mis propias necesidades por las suyas? El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Los niños nos miraban con ojos enormes, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión en el aire. Fue Paloma quien rompió el silencio. Abuela, ¿ya no vas a venir a la casa? Mi amor, ustedes pueden venir aquí cuando quieran. Esta es mi casa ahora, y aquí siempre van a ser bienvenidos. ¿Pero no vas a volver a vivir con nosotros? Miré a Rodrigo y a Jimena. Vi en sus ojos que esperaban que yo dijera que sí, que todo volvería a ser como antes, que yo regresaría a mi papel de sirvienta sin sueldo. No, mi cielo. Ya no voy a volver a vivir con ustedes. ¿Por qué? Porque a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que quieren, y cuando eso pasa, uno tiene que protegerse. Rodrigo se acercó a mí. Por un momento pensé que me
Iba a abrazar, que me iba a pedir perdón, que íbamos a arreglar las cosas. En lugar de eso, me arrebató la libreta de las manos. ¿Qué es esto? ¿Estás llevando cuentas como si fuéramos clientes de un banco? Estoy recordando la verdad, algo que ustedes parecen haber olvidado. Rodrigo hojeó las páginas con desprecio. Esto es ridículo, mamá. Una familia no lleva cuentas entre sí. Tienes razón. Una familia no lleva cuentas. Pero ustedes ya no me tratan como familia. Me tratan como empleada. Y las empleadas sí llevan cuentas. Jimena se llevó las manos a la cabeza dramáticamente. Esta mujer se volvió loca. Rodrigo, tu mamá se volvió loca. No me volví loca, dije con una calma que me sorprendió. Me volví libre. Esa palabra, libre, cayó entre nosotros como una piedra en un estanque, creando ondas que se extendieron hasta tocar a cada uno de los presentes. Rodrigo me devolvió la libreta con brusquedad. Está bien, mamá. Si así quieres las cosas, así van a ser. Pero no nos vuelvas a buscar cuando te sientas sola. No lo haré, le respondí. Y ustedes no me vuelvan a buscar cuando necesiten quien les cocine gratis. Se fueron sin despedirse. Los niños voltearon hacia atrás y me dijeron adiós con la mano desde la ventana del carro. Esa noche lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio. Por primera vez en 30 años, las cosas estaban claras. Ya no había mentiras piadosas, falsas cortesías o malentendidos convenientes. Ellos sabían exactamente dónde estaba parada. Y yo también. Las semanas que siguieron al confronto fueron extrañas, pero de una manera que no esperaba. Al principio pensé que me iba a sentir devastada, destruida por haber perdido definitivamente a mi hijo. Pero en lugar de eso, cada día que pasaba me sentía más ligera, como si me hubieran quitado un peso de los hombros que no sabía que estaba cargando. Una mañana, 2 semanas después de la pelea, me desperté sin esa sensación de ansiedad que había vivido durante años. No había nadie esperando que le resolviera sus problemas. No había voces regañándome por cosas que había hecho mal. No había demandas silenciosas de atención, tiempo o dinero. Era viernes, y por primera vez en décadas, no tenía que planear la comida de fin de semana para 6 personas. No tenía que comprar los ingredientes que les gustaban a otros. No tenía que madrugar el sábado para hacer el aseo general de una casa grande. Me quedé en la cama hasta las 9 de la mañana, simplemente porque podía. Cuando me levanté, me preparé un desayuno que era exactamente lo que se me antojaba. Huevos revueltos con jamón, pan tostado con mermelada de fresa y café con mucha azúcar. Nadie me dijo que el café tenía demasiada azúcar o que los huevos estaban muy salados. Después de desayunar, tomé una decisión que habría sido impensable un mes antes. Me iba a dar un lujo. Con el dinero que ya no gastaba comprando comida para 5 personas, me iba a comprar algo bonito solo para mí. Fui al centro de Guadalajara, a las tiendas donde nunca entraba porque era dinero mal gastado o porque había cosas más importantes que comprar. Me probé vestidos que me gustaban sin preguntarme si eran apropiados para mi edad o si iban a hacer que Jimena pusiera cara de desaprobación. En una tienda pequeña encontré un vestido azul marino con flores bordadas en el cuello. Era elegante, pero cómodo, y cuando me lo probé, la vendedora me dijo: «Le queda hermoso, señora. Se ve usted muy elegante». Hacía años que nadie me decía que me veía elegante. En mi casa, cuando me arreglaba para alguna ocasión especial, los comentarios eran: «¿Para qué te pintas tanto?», o «Ese vestido se te ve muy ajustado». Compré el vestido. También compré unos zapatos cómodos pero bonitos, y un labial rojo, que me llamó la atención. Todo me costó menos de lo que Rodrigo gastaba en gasolina en una semana, pero se sintió como la compra más lujosa de mi vida. Cuando regresé a mi cuarto, me cambié de ropa y me puse mi vestido nuevo. Me maquillé despacio, disfrutando cada paso del proceso. Luego me senté frente al espejo pequeño que había colgado en la pared y realmente me miré. No vi a una mujer vieja y agotada. Vi a Carmen Esperanza Vidal, una mujer de 68 años que había criado a un hijo, que había trabajado duro toda su vida, que había dado amor incondicional durante décadas. Una mujer que merecía respeto y que finalmente se lo estaba dando a sí misma. Esa tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años: llamar a mi prima Leticia, que vivía en Puerto Vallarta. Leticia y yo habíamos sido muy unidas cuando éramos jóvenes, pero después de que me casé y tuve a Rodrigo, perdimos el contacto. Ella nunca se casó. Se había dedicado a viajar y a su trabajo como maestra, y yo siempre pensé que teníamos vidas muy diferentes. «Carmen, no puedo creerlo. ¿Después de cuántos años?». Su voz sonaba igual que cuando éramos muchachas, alegre, llena de vida.
Demasiados años, Leticia. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo está Rodrigo? ¿Y los nietos? Le conté todo. No la versión suavizada que había estado contándome a mí misma, sino la verdad completa. Le hablé de cómo me habían sacado de mi casa, del cuarto donde vivía ahora, de la pelea final. Leticia. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada por un momento. Carmen, ¿sabes qué te voy a decir? ¿Qué? Que es la mejor noticia que me has dado. En años. ¿Cómo? Porque por fin te liberaste. Durante años me dolía escuchar cómo vivías, siempre dando, siempre sacrificándote, siempre poniéndote al último. Nunca te atreviste a decirles que no a nada. Pensé que era lo que tenía que hacer. Ser buena madre, buena abuela. Ser buena madre no significa ser esclava, Carmen. Ser buena madre significa criar hijos que te respeten, no que te exploten. Sus palabras me calaron hondo. Me hicieron pensar en todas las veces que había confundido amor con servidumbre. Leticia, ¿crees que es muy tarde para empezar de nuevo? ¿A los 68? Para nada. Yo empecé mi mejor época a los 70. ¿Sabes qué estoy haciendo ahora? ¿Qué? Acabo de regresar de un viaje a Oaxaca. Fui sola, me quedé en un hotel bonito, comí en restaurantes, visité museos. El mes que viene me voy a Yucatán. ¿Sola? Sola y feliz. Carmen, la vida no se acaba cuando los hijos se van. Para muchas mujeres, ahí es donde empieza la verdadera vida. Esa noche, después de hablar con Leticia, saqué una hoja de papel y comencé a hacer una lista diferente. No de los agravios del pasado, sino de los sueños que había guardado en un cajón durante 30 años. Cosas que quiero hacer antes de morir. Escribí en la parte superior. La primera línea fue: conocer el mar. Era ridículo. Había vivido toda mi vida a 3 horas de Puerto Vallarta y nunca había visto el océano. Siempre había una razón para no ir. No había dinero. Rodrigo era muy pequeño. Luego Rodrigo tenía exámenes. Después nacieron los nietos. Siempre algo más importante que mis propios deseos. La segunda línea. Aprender a manejar. También. Ridículo. A los 68 años, decidir aprender algo que la mayoría de la gente aprende a los 18. ¿Pero por qué no? ¿Quién había dicho que existía una edad límite para aprender cosas nuevas? La tercera. Tener mi propia casa. Una casita pequeña pero mía. La cuarta. Viajar a algún lugar que esté lejos. La quinta. Tener un jardín con las flores que a mí me gusten. La lista creció hasta tener 15 puntos. Algunos eran sueños grandes, otros pequeños. Pero todos tenían algo en común. Eran míos. Completamente míos. Al día siguiente, comencé a investigar. ¿Cuánto costaba un curso de manejo para adultos mayores? ¿Qué tipos de casas podía comprar con lo que tenía ahorrado? ¿Cuánto costaba un viaje en autobús a la playa? Para mi sorpresa, descubrí que muchas de las cosas que había pensado que eran imposibles, en realidad eran alcanzables. El problema era que nunca me había dado permiso de perseguirlas. Una semana después, me inscribí en una escuela de manejo que tenía un programa especial para adultos mayores. La instructora se llamaba Rocío y tenía la paciencia de una santa. «Doña Carmen, nunca es tarde para aprender algo nuevo», me dijo el primer día. «Tengo estudiantes de hasta 80 años». Las clases eran los martes y jueves por la mañana. Al principio tenía miedo de hacer el ridículo, de que la gente se burlara de una vieja aprendiendo a manejar. Pero Rocío me explicó que era más común de lo que pensaba. Muchas mujeres de su generación no aprendieron cuando jóvenes porque se casaron temprano y sus esposos las llevaban a todos lados. Después de que enviudan o se divorcian, se dan cuenta de que necesitan independencia. Mi caso era diferente, pero el resultado era el mismo. Necesitaba independencia. La primera vez que logré dar la vuelta a la manzana sin asustarme, me sentí como una adolescente que había ganado su primer concurso. Era una sensación de poder que no había experimentado antes. El poder de ir donde quisiera, cuando quisiera, sin pedirle favor a nadie. Un mes después de comenzar las clases de manejo, recibí una llamada inesperada. Era Sebastián. «Abuela, ¿puedo ir a visitarte?» «Por supuesto, mi amor. ¿Cuándo quieres venir?» «¿Ahorita? Estoy aquí afuera de tu edificio». Me asomé por la ventana y ahí estaba mi nieto, cargando una mochila pequeña, parado junto a la puerta del edificio. Bajé corriendo a abrirle. Cuando lo vi de cerca, noté que había estado llorando. «¿Qué pasó, mi cielo?» «Mis papás se pelearon muy feo. Papá le gritó a mamá que todo era culpa de ella, que por su culpa tú ya no nos ayudas. Y mamá le gritó que todo era culpa tuya, que tú nos habías abandonado.
Me dolió en el alma que estuvieran usando a mis nietos como campo de batalla. ¿Y qué piensas tú? Yo pienso que ninguno de los dos tiene razón. Tú no nos abandonaste. Ellos te corrieron. La honestidad de mi nieto de 12 años me partió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. ¿Puedo quedarme contigo esta noche, abuela? Claro que sí. Esa noche, Sebastián y yo hablamos como nunca habíamos hablado. Le conté sobre mis clases de manejo, sobre mis planes de conocer el mar, sobre los sueños que estaba empezando a cumplir. Abuela, ¿estás feliz? ¿Sabes qué? Sí. Por primera vez en mucho tiempo, soy feliz. Yo también quiero ser feliz cuando sea grande. Vas a hacerlo, mi amor. Pero tienes que recordar algo muy importante. ¿Qué? Que ser feliz no significa hacer felices a todos los demás a costa de tu propia felicidad. Sebastián asintió como si entendiera perfectamente lo que le estaba diciendo. Esa noche, acostado en un colchón que puse en el suelo junto a mi cama, mi nieto me dijo: Abuela, me gusta más como eres ahora. ¿Por qué? Porque antes siempre estabas preocupada. Ahora te ves, no sé, más tranquila. Tenía razón. Estaba más tranquila. Por primera vez en 30 años, estaba viviendo para mí misma, y se sentía magnífico. 6 meses después de aquella pelea que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de una casita pequeña pero hermosa en Tlaquepaque, tomando café en una taza de talavera que compré para mí misma, viendo crecer las bugambilias que planté en mi jardín. Mi jardín, mis bugambilias, mi casa. Resulta que cuando una mujer de 68 años decide que ya es hora de vivir para sí misma, el universo conspira para ayudarla. O tal vez simplemente es que cuando dejas de gastar tu energía en complacer a gente que no te valora, esa energía se convierte en algo poderoso que puede mover montañas. 3 meses después de aprender a manejar, encontré esta casita. No es grande ni lujosa, pero tiene 2 recámaras, un jardín pequeño donde puedo plantar lo que se me antoje. Y lo más importante, está a mi nombre. Completamente a mi nombre. Con mis ahorros de toda la vida, los mismos que pensé que nunca serían suficientes para nada importante, pude dar el enganche. La casa necesitaba reparaciones, pero en lugar de ver eso como un problema, lo vi como una oportunidad. Contraté a don Aurelio, un albañil del barrio que resultó ser viudo y solitario como yo, pero con una diferencia. Él había aprendido desde joven que la soledad no es lo mismo que estar solo. Doña Carmen, me dijo mientras reparaba la cocina, usted se ve muy diferente a como se veía hace unos meses. ¿Diferente cómo? Más, no sé cómo decirlo. Más como si fuera usted misma. Tenía razón. Por primera vez en décadas me sentía como yo misma. No como la mamá de Rodrigo, no como la abuela de Sebastián y Paloma, no como la nuera que Jimena toleraba. Simplemente, Carmen Esperanza Vidal. Elo Mars. Primer viaje que hice en mi carro usado. Sí, me compré un carro usado pero confiable. Fue a Puerto Vallarta, a ver a mi prima Leticia. Manejé durante 3 horas por la carretera, escuchando música que me gustaba a todo volumen, cantando sin que nadie me dijera que desafinaba. Cuando llegué a la playa y vi el océano por primera vez en mi vida, lloré. No de tristeza, sino de una alegría tan inmensa que no cabía en mi pecho. Tenía 68 años y estaba cumpliendo mi primer sueño de la lista. Leticia me recibió con los brazos abiertos y una sonrisa que no había cambiado en 40 años. Mira nada más. Carmen manejando su propio carro. Carmen, viviendo en su propia casa. Carmen siendo Carmen. Pasé una semana completa en Puerto Vallarta. Caminé por la playa todos los días. Comí mariscos en restaurantes frente al mar. Compré recuerdos que no tenía que justificar ante nadie. Una noche, Leticia y yo nos quedamos despiertas hasta muy tarde hablando en la terraza de su departamento, con vista al mar. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de verte así?, me preguntó. ¿Qué? Que por fin entendiste que el amor no se mendiga. El amor verdadero se da libremente o no se da. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el viaje de regreso. Cuando volví a Guadalajara, encontré varios mensajes en mi teléfono. 2 eran de Sebastián, preguntando cuándo podía venir a conocer mi casa nueva. Uno era de Paloma, diciéndome que había aprendido a hacer quesadillas y quería cocinar para mí. Y uno era de Rodrigo. Su mensaje era corto. Mamá, necesitamos hablar. Por primera vez en mi vida no corrí a atender su llamada inmediatamente. Esperé 3 días. Cuando finalmente lo llamé, su voz sonaba diferente. Más pequeña, menos segura. Mamá, ¿podemos vernos? Por supuesto. ¿Quieres venir a mi casa? ¿Tienes casa? Tengo casa. Mi casa. Te mando la dirección. Rodrigo llegó solo.
Jimena se había quedado en el carro, esperando afuera, como si mi casa fuera territorio enemigo. Lo recibí en mi sala pequeña pero cómoda, con flores frescas que había cortado de mi jardín. Rodrigo miró a su alrededor con una expresión que no pude descifrar. Tal vez sorpresa, tal vez respeto, tal vez algo parecido a la admiración. Se ve muy bonito, mamá. Gracias. ¿Quieres café? Sí, por favor. Mientras preparaba el café, Rodrigo siguió viendo la casa. Se detuvo frente a un portarretratos nuevo donde tenía una foto de Sebastián y Paloma, tomada el día que vinieron a conocer mi casa nueva. En la foto, los tres estábamos sonriendo genuinamente, sin poses forzadas ni tensión. Los niños se ven felices, comentó. Están felices. Aquí no hay peleas. No hay gritos, no hay drama. Cuando nos sentamos a tomar café, Rodrigo se quedó callado por un largo rato. Finalmente habló. Mamá, creo que cometimos un error. ¿Cuál error? Todo. La forma en que te tratamos. La forma en que te sacamos de la casa. No dije nada. Solo esperé. Jimena dice que deberíamos pedirte que regresaras. Que las cosas no han funcionado bien sin ti. ¿Y tú qué dices? Yo digo que ya no sé si tienes por qué regresar. La honestidad de su respuesta me sorprendió. ¿Qué dices eso? Porque te ves bien, mamá. Te ves, no sé, como si fueras otra persona. Una persona que no necesita que la rescaten. No soy otra persona, Rodrigo. Soy la misma persona que siempre he sido. Lo que cambió es que ya no estoy dispuesta a que me falten al respeto. Lo sé. Y creo que tienes razón. Se quedó callado otro rato. Luego, me miró con los ojos húmedos. ¿Me puedes perdonar? Ya te perdoné hace mucho tiempo. Pero perdonar no significa volver a lo mismo. ¿Qué significa entonces? Significa que te quiero como siempre te he querido. Pero que nuestro relationship ahora va a ser diferente. Va a estar basado en respeto mutuo, no en necesidad. Rodrigo asintió lentamente. Y podemos intentar construir algo nuevo. Podemos intentar. Pero va a tener que ser bajo mis términos también, no solo bajo los suyos. Esa conversación fue el principio de algo nuevo entre nosotros. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue real. Jimena tardó más en aceptar la nueva realidad. Durante 1900 meses siguió esperando que yo regresara a mi papel de sirvienta sin sueldo. Pero cuando se dio cuenta de que eso no iba a pasar, tuvo que aprender a manejar su propia casa, a cocinar para su propia familia, a ser una madre sin depender de la abuela para todo. Los niños, por su parte, se adaptaron rápidamente. Sebastián viene a visitarme los sábados por la mañana. Me ayuda con el jardín y yo le enseño a cocinar recetas que él quiere aprender. Paloma viene los domingos por la tarde. Leemos juntas, hacemos manualidades, y ella me cuenta sus secretos de niña, de 8 años. Lo más hermoso es que cuando están conmigo son simplemente niños. No son mediadores entre adultos peleados, no cargan con culpas que no les pertenecen. Son libres de ser ellos mismos, así como yo soy libre de ser yo misma. Hace 2 semanas cumplí 69 años. En lugar de esperar que alguien más organizara mi cumpleaños, organicé el mío propio. Invité a Leticia, a don Aurelio, a Esperanza del Parque, a Rocío, mi instructora de manejo, y a mis nietos. Cocinamos juntos, comimos pastel, cantamos, reímos. Rodrigo y Jimena no vinieron. Mandaron un regalo con los niños y una disculpa. No me dolió. Ya no necesito su validación para sentirme completa. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi casa, no me sentí sola. Me sentí acompañada por la persona más importante de mi vida, yo misma. Esta mañana, mientras regaba mis bugambilias, mi vecina doña Rosa se asomó por la cerca. Carmen, ¿ya vio lo que está floreciendo? ¿En su jardín? ¿Qué cosa? Las rosas que plantó hace 3 meses. Ya echaron sus primeras flores. Fui a ver y ahí estaban. 3 rosas rojas perfectas, abriéndose al sol de la mañana. Las había plantado el día que me mudé, sin saber si iban a prosperar en esta tierra nueva. Pero prosperaron. Como yo. Ahora entiendo algo que me tomó 68 años aprender. Que nunca es demasiado tarde para renacer. Que el respeto hacia uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. Que el amor verdadero nunca exige que te sacrifiques hasta desaparecer. Me llamo Carmen Esperanza Vidal. Tengo 69 años. Vivo en mi propia casa. Manejo mi propio carro. Tomo mis propias decisiones. Ya no ruego amor. Ya no mendigo respeto. Ya no me conformo con migajas emocionales. He aprendido a florecer en mi propia tierra. ¿Qué me dices? ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por esta situación?
Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo.